Ser una mujer conforme al corazón de Dios es un tema que debe confrontarnos, ¿verdad? Y que yo sé que desde que escuchamos todas el título, comenzamos a cuestionarnos: ¿soy yo una mujer conforme al corazón de Dios? Pues precisamente se trata de eso esta tarde, que el Señor nos ayude a mirar en su espejo, que es la palabra, si realmente somos mujeres conforme a su corazón. Así que vamos a estar compartiendo esta tarde sobre este tema. Y pensando en el tema, yo digo, bueno, pero creo que lo primero que debemos hacer es conocer qué significa la palabra conforme. Y yo sé que si le pregunto a cada una, me van a dar diferentes sinónimos de la palabra conforme. Porque para saber qué es estar conforme al corazón de Dios, debemos saber qué significa la palabra conforme. Así es. Entonces, dice la palabra conforme, desde su sentido etimológico, que significa tener la misma forma, que es semejante, que se sujeta voluntariamente, que tiene la misma corriente. Entonces, a partir de ahí, vayamos imaginando qué significa ser conforme al corazón de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando en Romanos 12:2, él nos sugiere: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermana, ¿qué nos está diciendo el apóstol en este versículo? Pues está queriendo decir que si nosotras queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que separarnos del mundo. Para agradar al Señor, indudablemente, nosotras tenemos que salir de la corriente del mundo. Y a partir de ahí debemos cuestionar si realmente nosotras estamos haciendo alianza con el mundo o si nosotras nos estamos apartando para ser mujeres que le agraden a Él. Entonces, durante estos días, como han visto el programa, vamos a estar compartiendo este tema desde las diferentes perspectivas. Y esta tarde vamos a ver qué es una mujer conforme al corazón de Dios desde el punto de vista personal. Y yo no le voy a hablar ni le voy a dar ningún código de cómo vestirse ni cómo andar. No, porque precisamente esas cosas van a venir de adentro. Cuando el corazón esté conforme al Señor, lo exterior va a ser agradable a Él también. Así que yo no le voy a dar ningún código de cómo deben comportarse, qué deben hacer, cómo deben vestirse, cómo deben sentarse. No, hermanas, esta tarde vamos cada una de manera sencilla, transparente, a mirarnos en el espejo de Dios, que es su palabra. Y a partir de ahí, por supuesto, cada una va a saber si es una mujer conforme al corazón de Dios o no. Entonces, yo sé que cada una tiene que preguntarse si ser conforme al corazón de Dios es de una forma o tiene diferente forma. No sé si ustedes recuerdan cuando éramos jovencitas, no hace mucho de eso. No sé, las que son contemporáneas conmigo, ¿se acuerdan de Candy? Los Ángeles de Charlie, ¿verdad? Hagna, la reina de la selva. Y las más jovencitas, pues Taylor Swift, Selena Gómez, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo primero que hacíamos nosotras? Cuando veíamos esos personajes de muñequitos, de series, conocíamos todo acerca de ese personaje, ¿verdad? Y queríamos hacer todo lo que hacía para parecernos a ella. Pero precisamente de eso se trata. Si tú quieres ser una mujer conforme al corazón de Dios, tú tienes que conocer el corazón de Dios. Indudablemente. Si no conocemos el corazón de Dios, jamás vamos a tener un corazón conforme de Él. Entonces, de eso precisamente se trata esta tarde, de nosotras conocer un poco el corazón del Señor. Y le voy a invitar para que vayamos a su palabra, por supuesto. No hay forma, hermanas, jamás, de tener un concepto, de tener una descripción de nuestro Dios que no sea en su palabra. Cualquiera que quiera describir
al Señor y no está en su palabra, tendría que ser una percepción humana muy débil y muy incierta. Así que quiero que vayamos a primer libro de Samuel. Vamos a ir a diferentes versos. No se preocupen, que no se van a dormir, yo espero, no se me duerman. Porque vamos a mirar a través de su palabra qué nos dice el Señor y por qué. Le voy a decir desde ahora, le voy a dar una pista. Creo firmemente que nosotras, si decidimos ser mujeres conforme a su corazón, lo vamos a lograr. Porque el Señor no nos pide nada imposible. Todo lo que Él quiere nos lo ha dado en su palabra y es posible. Y vamos a ver un personaje, un hombre de carne y hueso, con debilidades también, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Me imagino que ya ustedes saben quién es, porque en el verso, que no nos lo pusieron a repetir, pero el verso clave, que es Hechos 13:22, nos está diciendo que el Señor dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. O sea, el Señor estaba seguro y había encontrado a ese hombre. Y ojalá que al final de esta exposición realmente seamos halladas conforme a su corazón. Vamos a ir al primer libro de Samuel, en el capítulo 13, el verso 13 y 14. Y también vamos a ir al capítulo 16 también. Qué bueno tener hijos, ¿eh? Mira cómo me cuidan mis hijas. Dice así el capítulo 13, verso 13 y 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Voy a leer el 13, que lo volé, pero es importante por lo menos la primera parte. Samuel está hablando con Saúl y dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vamos a ir al capítulo 16. Ahí vamos a ver algunos versos. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Vamos a leer también el 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y el 10 dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Vamos a leer por último de este capítulo el 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo:
He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vamos a leer hasta aquí. Les ruego por favor que vayan conmigo y oremos juntas para que sea el Señor hablando a nuestros corazones en esta tarde. Les ruego que oren conmigo y por mí. Padre amantísimo, Padre santo, que estás en medio nuestro, gracias porque sabemos que tú estás aquí. Tú conoces cada corazón que tú has traído aquí. Tú conoces, oh Padre, cada necesidad. Te rogamos en esta tarde que quite todo recurso humano, todo concepto propio, y que en esta tarde tú llenes nuestros corazones de tu palabra, y que a la luz de tu palabra podamos conocerte, entenderte y obedecerte. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí. Qué privilegio tenemos de abrir tu palabra y ponerla en nuestros labios. Gracias te damos, Señor. Te rogamos que seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues para poder compartir este tema, lo primero que tenemos que saber es cómo es el corazón de Dios. Hermanas, tenemos que conocer el corazón de Dios para saber qué le agrada a Él. Y para esto, el primer punto que vamos a tratar, que es conocer el corazón de Dios, lo he dividido en tres subtemas. Primero, ¿qué es el corazón? Segundo, ¿por qué debe interesarnos el corazón? Y en tercer lugar, ¿qué hay en el corazón de Dios? Entonces, el primer tema, ¿qué es el corazón? La palabra corazón, hermanas, se usa unas 1000 veces en las Escrituras, y no se refiere a ella en la mayoría de las veces, aunque pueda mencionarlo, como el músculo que bombea sangre. No. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra corazón, lo está haciendo en un sentido figurado, y quiere decir que es el centro del ser. El corazón es el centro de nuestro ser, el lugar donde radican las emociones y los pensamientos, y donde surgen las actitudes que luego se manifiestan en nuestro exterior. Por eso decía en principio que debemos trabajar en nuestro corazón, y lo exterior va a salir, tanto en nuestras palabras como en nuestras actitudes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Igualmente, de lo que está lleno el corazón va a salir, aunque usted no se dé cuenta. Yo sé que hay muchas anécdotas que ahí mandan muchos WhatsApp, donde nos quieren decir que de lo que está lleno tu taza, de eso se rebosa. Y de lo que está en tu corazón, cuando llegan los momentos difíciles, esto es lo que sale. Y la verdad es esa. Cuando llegan los momentos de prueba, y yo sé que aquí hay muchas que están aquí en medio de una prueba. Yo sé que están aquí luchando, están en medio de conflictos, de dolor, pero qué bueno es que están aquí. La gloria sea para el Señor. Que el Señor le ha dado la valentía para estar aquí a la luz de su palabra. Entonces, dice la palabra que Jehová dijo a Moisés: di a los hijos de Israel para que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón. En Éxodo 35, 25:2. Y dice 35:21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Qué está diciendo con esto? Que el estímulo del corazón se va a reflejar. O sea, las actitudes nacen en el corazón. Entonces, es obvio que un aspecto del corazón figurativo es la motivación. Por eso, tenemos que examinar cada día cuál es la motivación de nuestro corazón. Cuando estamos adorando al Señor, cuando le estamos sirviendo, tenemos que examinar qué nos está motivando a servirle, a amarle, y ver si realmente lo que nos motiva es la cruz de Cristo. Entonces, por tanto, hermanas, el corazón refleja las emociones y los sentimientos, así como los deseos y los afectos, mientras que la mente tiene que ver con el intelecto.
Y no quiere decir que se separe, porque hay momentos y hay versos en la Biblia donde nos mencionan las dos palabras. Por ejemplo, Jesús le dijo, en Mateo 22, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa esto? Que aunque el corazón y la mente hay momentos que refieren a lo mismo, hay momentos en que el intelecto se aparta. Entonces en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que tenemos que cuidar lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, hermanas, ¿qué indica todo esto? Todo esto indica que el corazón también abarca el intelecto, que es la capacidad humana de comprender, conocer y razonar. Nosotros no estamos aquí porque nos han traído sin conocimiento, no. Y el Señor no nos manda a que le sirvamos a Él sin entendimiento, no. El Señor desea, si hay algo que el Señor Jesús le dijo, de algo que tenemos que enorgullecernos nosotras, es por conocerle y entenderle. Si hay algo que debemos amar en nuestros corazones, es conocer al Señor. Y es lo que Él quiere en esta tarde, que podamos conocerle. Entonces, por eso David decía en el Salmo 51 que él quería que el Señor le diera un corazón limpio. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David había conocido que el corazón nuestro al Señor le interesa. Por eso él oraba con gemidos, rogándole al Señor que guardara su corazón. Ahora, en segundo lugar, hermana, ¿por qué debe interesarnos a nosotros el corazón? Leímos en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, una historia muy interesante. Leímos el 6 y el 7. Dese cuenta que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, él se queda impresionado con el hijo mayor de Isaí, Eliab. ¿Y qué dijo él? ¡Hey! Aquí estoy delante del ungido de Jehová. Porque le impresionó, era buen mozo, alto, apuesto, como las que las chicas quieren, ¿verdad? Chico apuesto. Pero, ¿qué le dijo el Señor en ese momento? Espérate, Samuel, no. Porque no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Por eso, hermana, a ti y a mí debe interesarnos lo que hay en nuestro corazón, porque es lo que el Señor mira. Y si nuestro corazón no está sano, no es saludable, entonces lo que sale de él no es saludable. Entonces, tú y yo debemos preocuparnos realmente por lo que hay en el corazón. De nada te va a valer hacer muchas terapias, muchas emociones, muchas cosas bonitas, si tu corazón el Señor no lo ha limpiado. Entonces, esta tarde se trata de esto, hermana, de recordar que lo que el Señor está mirando de ti y de mí es nuestro corazón. Ahora, en tercer lugar, ¿qué hay en el corazón de Dios? ¿Quién es Dios y cómo es Él? Bueno, cuando yo dije este tema, esta parte ahí no es fácil, porque se trata de las características y los atributos de Dios. Para conocer al Señor tenemos que conocer cuál es el carácter de Dios. Y yo creo que este tema, solo este tema, sería más que suficiente para durar un fin de semana conociendo al Señor y no terminaríamos, porque nuestro Dios es grande, grande. Entonces, hermanas, aunque no vamos a abarcar todos los aspectos o atributos del Señor, quiero por lo menos que vayamos a algunos aspectos que nos van a permitir conocerlo un poquito y a partir de ahí saber cómo debemos nosotros andar. Y si nosotras somos hijas del Señor, somos hijas de Dios, y hay un aspecto de Él, el deseo de nuestro corazón es ser igual a Él. Así es. Amén. Entonces, los atributos de Dios son perfecciones que manifiestan su esencia, su carácter, manifiestan un aspecto particular en el interior de Dios. Esta característica, hermanas, la vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios ha manifestado su carácter a través
de todas las generaciones. Su gracia no se ha apartado del universo. Las diferentes dispensaciones, desde la dispensación de la gracia, de la inocencia, gobierno humano, la ley, reino milenial, todas las dispensaciones nos han mostrado, la gracia que estamos actualmente, nos han mostrado que Dios siempre se ha manifestado y que el Señor quiere que el hombre le conozca. Dios anhela que tú y yo le conozcamos, hermana. Y qué bueno que estamos aquí esta tarde para, en los diferentes aspectos de nuestras vidas, podamos conocer a nuestro Dios y querer ser como Él. Entonces, solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado puede ser conocido. Entonces, estas características, quiero que vayamos y conozcamos un poquito. En primer lugar, Dios es luz. ¿Qué significa esto, hermana? Dios es luz. Significa que Él mismo revela toda la información de Él mismo, que la verdad está en Él, que Dios ha revelado el conocimiento a la humanidad de lo que Él es, que la creación, la Biblia, el verbo hecho carne, que es Jesucristo, nos ayudan a conocer lo que es Él. Y Él mismo nos ha dicho que Él es luz, y por eso nos manda en su palabra que nosotras seamos luz, porque Él es luz. Entonces tú y yo no podemos estar en tinieblas. Vayamos a San Juan 8:12. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, habló y se dio a conocer. Y dice aquí su palabra: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesucristo, el verbo hecho carne, ha manifestado al Padre, y Él es luz. Y cuando Jesús iba de camino a Betania a resucitar a su amigo Lázaro, hay un verso interesante que Él manifiesta. Cuando Él está hablando con los discípulos, ellos estaban un poco asustados, porque ellos sabían que al Señor lo estaban persiguiendo. Y le decían: otra vez vas a volver para que te atrapen, vámonos de noche. Pero ¿qué dice Él? En el verso 9 del capítulo 11, dice: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz. Es un tema interesantísimo, hermanas. Ser luz para este mundo es lo que Dios quiere para ti y para mí, porque Él es luz. Y si nosotras somos luz, no podemos andar en tinieblas, porque el Padre es luz. Entonces, a veces es preocupante que hay actitudes de creyentes que parece que andan turbias y andan en oscuridad. Entonces, este aspecto de Dios debe quedar claro para nosotras. Si Dios es luz, tú y yo debemos ser luz para el mundo, hermana. Amén. En segundo lugar, Dios es inmutable. Dios es inalterable, es decir, que es absolutamente digno de confianza, fidedigno. En Malaquías 3:6, Él mismo dijo: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Saben por qué nosotras hoy estamos aquí? Porque Él es inmutable. Porque Él ha prometido que estará con nosotros siempre. Entonces, hermanas, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo dijo y lo hará. Por eso cuando la hermana Dios ahorita hablaba de que Él está a la puerta, Él está a la puerta, hermana. Porque Él dijo que vendrá y Él viene. Por eso nosotras debemos ocuparnos con temor y temblor para que Él nos encuentre haciendo su voluntad. Entonces, el tercer aspecto de nuestro Dios es que Él es un Dios justo y en Él habita toda la justicia. Y qué bueno que debemos conocer esto, porque muchas veces nosotras como creyentes estamos esperando que el mundo haga justicia. No lo espere, hermana. No espere justicia de hombres caídos, de hombres degenerados. No nos sorprendamos, solamente oremos,
cuando vemos la injusticia del mundo y alegrémonos, porque eso significa que el Señor está a la puerta. Entonces, Dios, hermanas, como es justo, no va a pasar por alto la maldad. Y es debido a su rectitud y justicia que Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios. Si no, tú y yo hoy no estuviéramos aquí, por su justicia. Dice la palabra de Dios en Mateo 27:46. Le invito a que vayamos allá. Cada vez que vamos a la cruz, necesariamente nuestros corazones tienen que sentirse regocijados y emocionados. Vayamos al capítulo 27, el verso 46. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermana, ¿sabes lo que significa esto? Que Dios le dio la espalda a su Hijo para ampararnos a ti y a mí. La gloria sea para Él. Un Dios de justicia abandonó a su propio Hijo para que tú y yo hoy tengamos salvación y vida eterna. Qué bueno es Dios. Ahora, Dios es santo. Santo, santo, santo. ¿Qué significa esto? Que en el Señor no hay corrupción. Y si hay un atributo que diferencia a nuestro Dios de cualquier otro ser creado, es su santidad. Hermana, tú y yo somos hijas de un Dios santo, y tú y yo debemos ser santas. Que el Señor nos ayude a que realmente podamos manifestar su carácter a través de nuestras vidas. Que cuando nos vean como mujeres diferentes, mujeres que reflejan el carácter de Dios. Dios es perfecto. Dice su palabra en Levítico 19:2, que Él mismo dijo: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué significa? Él nos está mandando, hermana, a ti y a mí, a que seamos santas. Eso significa que tú y yo no podemos contaminarnos, que debemos buscar cada día la santidad de Dios. Y estamos en medio de una santidad progresiva que no puede volver atrás, ni puede ser estancada, porque un día vamos a estar en la santidad perfecta en su presencia. Pero mientras ese momento llegue, tú y yo debemos empeñarnos, debemos desear con anhelo ser como nuestro Dios, porque nos ha mandado a ser santos. Y dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si nosotras queremos conocer el corazón de Dios, no podemos olvidar que Él es santo, y tú y yo estamos llamadas a ser santas. Hermana, Dios es fiel. Todo lo que Él ha prometido va a pasar. Su fidelidad garantiza este hecho. Él no miente, Él es fiel. Él ha dicho en la Biblia acerca de sí mismo, Él ha dicho que Él es la verdad, y así es. Y si hay algo que nos da esperanza, precisamente su fidelidad. Y en su fidelidad es que descansa la esperanza de nuestra vida eterna. Si Él no fuera fiel, no estuviéramos seguras que un día vamos a estar en su presencia. Pero Él es fiel y Él ha prometido que un día estaremos todas en su presencia. Y en esta fidelidad es que descansa nuestra esperanza. Nuestra esperanza no descansa en nosotros ni nada, sino en su fidelidad. Otra característica de nuestro Dios para poderle conocer es que Él es amor. Y es una parte tan importante de nuestro Dios que el apóstol Juan tuvo que decir: Dios es amor. Como diciendo, no hay palabras, no hay nada que pueda describir a nuestro Dios como un Dios de amor. Qué bueno es Dios.
Y por su amor y su misericordia, tú y yo hemos sido sacadas y puestos en un lugar alto y especial para su gloria y para su honra. Y el verso, por supuesto, que encaja y que el Evangelio se reúne es San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la esperanza que hay, aún para aquella, si hay alguna amiga que está aquí, que todavía no conoce ese Dios grande de amor, ese Dios fiel y misericordioso. Hoy puede ser un día de salvación para ti, amiga. Y por último, porque sabemos que tenemos un Dios que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Hay tantas características que no terminaríamos hoy. Pero dice su palabra que Él es un Dios misericordioso y clemente. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno es el Señor, que aun cuando fallamos, aun cuando hacemos las cosas que a Él no le agradan, Él sigue amándonos por su misericordia. Qué bueno es el Señor. Ahora, hermano, usted se preguntará, con estas características, ¿será posible que yo sea una mujer conforme al corazón de Dios? Podemos decirle que sí, es posible. Es posible, claro que sí. Porque estamos persuadidas, hermanas, de que Dios no hace acepción de personas. Y si Él lo hizo una vez, Él lo va a hacer. Entonces, hermanas, quiero que como segundo punto analicemos a una persona, que veamos algunas actitudes de una persona, de un ser humano, porque quizá usted diga, bueno, eso es Dios. Sí, pero es posible que un ser humano tenga las actitudes que le van a llevar a tener características que agraden a Dios. Entonces, este hombre del que quiero que hablemos es David, un hombre que Dios mismo tuvo que decir: he aquí un hombre conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Un hombre que desarrolló un carácter que fue identificado como un hombre con la tipología de Cristo. Y David era un hombre que yo creo que todas las que estamos aquí conocemos su historia. David falló muchas veces, David pecó. ¿Qué significa eso? Significa que él hizo cosas en momentos que a Dios no le agradaban. Pero esta tarde vamos a ver precisamente qué había en David que Dios tuvo que decir de él que era un hombre conforme a su corazón. Y quiero que analicemos dos aspectos en la vida de David. Primero, su actitud. ¿Qué significa la palabra actitud? Significa la disposición, la postura de una persona, tu actitud. Y en segundo lugar, su carácter. Significa la forma, el rasgo que distingue a una persona. Entonces, nuestra actitud, que es con lo que actuamos cada día, es lo que va a definir nuestro carácter. Ahora, ¿cuál era esa actitud que había en David? Mira, David en primer lugar era un hombre humilde. Leímos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Vamos al capítulo 16 y vamos a leer el verso 11. Dice: entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacenta ovejas. Qué poca cosa, ¿verdad? Como, yo me imagino la actitud de Isaí, yo me imagino así, queda un muchachito ahí en el campo cuidando ovejas. Como, él trajo todos sus hijos apuestos, altos, así como con esa presencia de rey. Porque recuerden que nada más y nada menos, Samuel tiene una responsabilidad. ¿Cuál era? Buscar un sustituto para Saúl. ¿Usted cree que es fácil eso? No es fácil, así como está parado aquí no es fácil. Déjeme decirle que él tenía una gran responsabilidad. Y era ungir a este hombre, pero él no estaba solo, porque Dios le dijo: yo te voy a decir quién es ese hombre. Entonces, David, vemos en la palabra que era un hombre humilde. Y en el capítulo 17, en el verso 28, dice: y oyéndole hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién
¿y a quién te le has dejado las ovejas? O sea, que vemos en la vida de David que David fue menospreciado. Sin embargo, David seguía siendo muy humilde. Recuerden que cuando esto sucedió, ya David había sido ungido. Sin embargo, David por eso no le dijo que yo voy a ser el próximo rey. No. Vemos que David fue un hombre humilde. David era el último de 8 hermanos. Y sin embargo, para todos era insignificante, pero para Dios no. Y qué bueno es que vemos este rasgo de David, que indudablemente identifica a nuestro Señor Jesucristo, a quien tenemos que mirar, porque Él fue el más humilde de todos los hombres de la tierra. Aquel que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, siendo el mismo Dios. Y Él mismo dijo en Mateo 11:29 que fuéramos como Él, que era manso y humilde de corazón. Entonces esta actitud de David permitió que día a día Él fuera desarrollando un carácter que vamos a ver más adelante. ¿Cuál era ese carácter que tenía David? En segundo lugar, David era un hombre obediente. Vemos a través de la palabra y de la historia de David, que David, a pesar de que él sabía que había sido ungido como rey, él seguía obedeciendo y seguía cuidando las ovejas de su padre. Y a pesar de no ser considerado importante, David sabía que la obediencia era la puerta para la bendición. Jóvenes que están aquí esta tarde, la obediencia te abre puertas. Y como decía Aristóteles, aquel que nunca aprendió a obedecer jamás va a ser un buen comandante. Yo les insto a todas, pero de manera especial a las jóvenes que están aquí, ser obedientes. La obediencia siempre va a traer bendición en sus vidas. Dios honra a los que le honran. Entonces, dice la palabra que aún estando en Getsemaní, el Señor dijo en Marcos 14:36 al Padre: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Hermana, nosotros pensamos en este verso y nos puede parecer muy sencillo. El Señor Jesús estaba en Getsemaní y estaba triste porque Él sabía dónde iba. Él no ignoraba todo. Recuerden que Él era Dios. Sin embargo, Él se humilló a tal forma, de forma tal que Él dijo: Señor, pasa esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y esto es lo que significa ser obedientes. Negarnos nosotras, hermanas, para que el Señor sea glorificado. Ojalá que sea el deseo de nuestros corazones, pedirle al Señor que nos ayude a negarnos a nosotras mismas, negar nuestros deseos, para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y que el mundo vea que Jehová es Dios y que Él es nuestro Dios. Entonces, en tercer lugar, David fue un hombre valiente. Vemos aquí que David se atrevió a enfrentarse a Goliat. Él fue ahí al campo en su obediencia a llevarle a sus hermanos una provisión que su padre había enviado. Y cuando él escuchó que había un incircunciso, como dijo él, que estaba ofendiendo el nombre de su Dios, a ese Dios que él amaba, él no se pudo contener. Él no se pudo contener. Y él tuvo que averiguar quién era este hombre. Era un hombre impetuoso, lleno de pasión. Y dice aquí que él tuvo que ir allí al campo y preguntar: ¿quién es este hombre que no puede seguir ofendiendo el nombre de mi Dios? Y tú, mi hermana, cuando tienes que enfrentarte a algún gigante, ¿te estás agarrando de Dios? ¿Eres valiente para enfrentar el pecado? ¿O crees que es con tu fuerza? Porque déjeme decirle que David fue allí y fue valiente, pero él no fue confiado en él. David no estaba confiando en sus fuerzas. Él conocía a Dios y él sabía que Jehová estaba con él.
Entonces vemos que la cuarta actitud de David fue lo que permitió que él se decidiera. Dice aquí en 1 Samuel 17:45 que él demostró su dependencia de Dios. Vamos al capítulo 17, el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanas, qué bueno que nosotras podamos aprender a depender del Señor. Si hay una cosa que nos hace fracasar y que está destruyendo hogares, destruyendo la sociedad, es un mundo, es una sociedad que está de espalda a Dios, porque no depende de Dios. Creemos que con nuestra fuerza vamos a poder. Y vemos que esta actitud de David le permitió lograr lo que él perseguía. Él se propuso, cuando escuchó a este hombre, acabar con él. Y ya ustedes saben que David no era grande y que cuando le ofrecieron las armaduras, él dijo: no, eso no es lo mío. Y vemos que él aprovechó sus habilidades. Porque él aprovechó lo que él sabía hacer. ¿Qué sabía hacer David? La onda. Y él aprovechó esas habilidades. Y tú y yo, hermana, ¿estamos aprovechando la habilidad que el Señor nos ha dado? ¿O creemos que las habilidades es la que tiene la hermana? Ay, no, porque yo no, eso no es lo mío, ay, no, nada. Y cada vez que nos dicen algo, no podemos. Déjame decir, hermana, que el Señor nos ha dotado a cada una de características para utilizarla para su gloria. Entonces David no fue a buscar una gran armadura, un armamento. Él utilizó lo que él sabía utilizar. Primero su confianza en Dios y luego utilizó de manera literal lo que él sabía usar. Entonces esta tarde yo te animo, hermana, que lo que Dios ha puesto en tus manos, úsalo para la gloria de Dios. Él sabe qué es. Pídele a Él que te ayude a usar. No mires quién está a tu lado. Usa lo que Dios te ha puesto en tus manos para la gloria de su nombre. David utilizó también la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades desperdiciamos, hermanas? Porque estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. David fue allí a llevar una provisión, pero inmediatamente él vio que el nombre de su Dios estaba siendo ofendido. Él centró su mente y su corazón a defender a su Dios. Y él aprovechó esta oportunidad y glorificó el nombre de Dios. Pero ¿saben usted por qué él lo hizo, hermana? David tenía un discernimiento y él obtuvo esto y obtuvo el objetivo. ¿Saben por qué? Fácil. Porque él tiene un objetivo, hermanas. ¿Qué le dijo a él ahí? Y toda la tierra debe saber que hay un Dios en Israel. Cuando yo leí este verso, yo me maravillé. En el verso 17, 49 al 50. Dice así: metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. O sea, David no esperó tener en su mano una espada para acabar con este filisteo, sino que le dijo: yo voy a glorificar el nombre de mi Dios para que ellos vean que hay Dios en Israel. ¿Saben por qué Dios estaba con David? Porque él sabía que David era un hombre conforme a su corazón. El objetivo de David no era que vieran a David, sino que Israel supiera que había un Dios y ese era su Dios. Y una actitud importante en David es que él terminó lo que él había iniciado. Ahí leemos en el verso 51: entonces corrió David
y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermana, finalmente cuando David vio que el gigante había caído, producto de la onda que le había lanzado, él corrió y con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. Y este acto avivó al pueblo animado y salieron a pelear y a batallar. Entonces, hermanas, David no se conformó con verlo tirado, con ver tirado a ese gigante. Él sabía que si él no le cortaba la cabeza podía levantarse. Y cuando yo pensé en este verso, pensé en nuestras vidas. ¿Cuántos gigantes con los cuales estamos peleando lo dejamos en el campo de batalla? Esta tarde el Señor nos está animando, hermana. Si hay algún gigante en tu vida que está haciendo de tropiezo para que tú seas una mujer conforme al corazón de Dios, Él te está diciendo, termina. El pecado, hermana, nunca va a permitir que tú puedas glorificar el nombre del Señor. Yo no sé cuál es el gigante que tú estás enfrentando. Cada una tiene su propio gigante. No hay una creyente, sea joven o sea mayor, que pueda decir que no tiene un gigante al que debe enfrentar. Entonces, hermanas, tú y yo debemos terminar lo que hemos comenzado. Entonces, estas actitudes que David desarrolló día a día en su caminar fue lo que permitió que él desarrollara características del cual el Señor tuvo que decir que era un hombre conforme a su corazón. ¿Y cuáles eran esas características? Y recuerden que la característica es lo que te distingue, lo que te separa de otros. La primera característica era que David reconocía sus errores y se arrepentía de todo corazón. Dice la palabra que en el Salmo 51, David eleva una oración después de pecar con Betsabé, con gemidos. Una oración que sale del corazón de alguien verdaderamente arrepentido. David aprendió a no cometer los mismos errores. Y precisamente, hermana, amiga, eso significa arrepentimiento. Darle la espalda al pecado, volvernos a Dios. Hermana, y si hay algún pecado en tu corazón, en mi corazón, y no reconocemos delante de nuestro Dios, estamos perdiendo el tiempo con todo lo demás. Es el primer paso, es un cambio de parecer. Y si hay alguna amiga en esta tarde que ha venido con un deseo de conocer a Dios, tengo para decirte, mi amiga, que el primer paso es reconocer que necesitas arrepentirte y entregar tu corazón a Dios. Y lo demás el Señor lo va a hacer. Va a ir perfeccionando esa parte en tu vida. Dice la palabra que el Señor dice en Proverbios, el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay algún pecado en tu vida, necesita ser confesado. Y esa fue la diferencia de David. David no era un hombre perfecto, no era un hombre que nunca pecó, no. Pero David había reconocido cuando él fallaba. Qué diferente, hermanas, a Saúl. ¿Recuerdan a Saúl? Cuando Saúl pecó, que Samuel le dijo, locamente has hecho. Saúl, es verdad, él confesó su pecado, él lo confesó, hermanas. Pero ese arrepentimiento de Saúl no fue genuino. ¿Saben por qué? Porque mire la expresión que él dice. Vayan a Samuel 15. Vayamos al primer libro de Samuel. Estamos en Samuel, en el 15. Para que leamos. Leamos el verso 30. Saúl se arrepintió y dice, yo he pecado. Pero oigan qué condición. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Hermanas, ¿creen ustedes que este es un verdadero arrepentimiento? Indudablemente,
a Saúl le preocupaba más lo que pensara el pueblo, los ancianos, que lo que pensara Dios. Y ahí está el problema. Si tú y yo estamos pendientes a lo que piensa la hermana, el hermano, y estás dando la espalda a tu pecado, estás fallando. Porque nuestro arrepentimiento debe ser genuino, debe ser confesado y debe haber un cambio. A Saúl le preocupaba más lo que el pueblo pensaba, lo que pensara Dios. Y esa no puede ser la actitud que tú y yo debemos desarrollar. Una verdadera conversión, hermanas, es un verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que te vayará a ti y a mí, nos va a llevar a la cruz cada día. Y va a permitir que podamos ser mujeres conforme al corazón de Dios. Nunca habrá gracia, habrá bendición si hay un pecado oculto en tu corazón o en mi corazón. En segundo lugar, David estaba lleno del Espíritu Santo. En el momento que David fue ungido, él fue lleno del Espíritu Santo. Pero recuerden que antes de Pentecostés no habitaba el Espíritu Santo permanentemente, sino que el Espíritu Santo era dado en momentos para desempeñar diferentes funciones. Por eso David se preocupaba y decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía lo que significaba esto. Y hay una característica importante. Cuando el siervo del rey lo describió, ¿qué dijo él? Y Jehová está con él. Quiere decir que esta característica había hecho de David un hombre con un carácter diferente. David había sido ungido por el Espíritu Santo y sus actitudes y su carácter se estaba conformando para ser conforme al de Dios. David mostraba misericordia. David era un hombre que sabía perdonar y había mostrado. Y una de las historias más hermosas y llenas de misericordia es cuando él ya manda llamar a Mefiboset y entrega todo lo que le pertenecía. Es una historia emocionante que nos demuestra que era un hombre con un carácter como el de Dios. ¿Y quién más misericordioso que nuestro Dios? ¿Quién más misericordioso que Jesucristo? David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. El verso que leyéramos en Hechos 13:28 dice: Dios se halló a alguien conforme a su corazón, a alguien que haría todo lo que Dios quería. Dios conocía el corazón de David, sabía que David iba a hacer todo. A través de la Biblia vemos que aunque David fallaba, él volvía y él preguntaba al Señor. Él se inquietaba por conocer lo que Dios quería que él hiciera. Y David había llegado a conocer a Jehová en lo íntimo. David había aprendido a buscar a Dios y dice que de mañana se presentaba a Dios y buscaba a Dios de corazón. Dice también que la palabra dice que él inundaba su cama con las lágrimas de su gemir, con una fuerza que salía de su corazón. Y qué bueno es, hermana, que tú y yo podamos aprender a conocer y a buscar la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que él había aprendido a que Dios amaba la verdad en lo íntimo y en secreto había aprendido sabiduría. David había aprendido a conocer a Dios en lo más íntimo. Aprendió a adorar a Dios. Por eso vemos que de los salmos se dice que por lo menos 78 de los salmos que David escribió era inundando sus lágrimas y conociendo al Dios al cual él quería agradar. Ahora, ¿cómo David había logrado esto? De una forma muy fácil, hermanas, pasando tiempo a solas con Dios. Amén. No hay forma de que tú conozcas a Dios andando en otras cosas. La única forma de tú conocer a tu Dios es sacando y pasando tiempo y alimentándote de su palabra, aprendiendo a elegir lo mejor, la mejor parte. David reconocía que su tiempo estaba en las manos de Dios. Y él decía en Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos,
Por eso él pasaba la mayor parte del tiempo. Y ojalá, hermanas, que nosotras en estos tiempos tan difíciles, con tantas cosas, aprendamos a elegir lo mejor. Y a veces decimos, ay, claro, amén, sí. Sin embargo, si nos evaluamos, nos damos cuenta cuánto tiempo gastamos todas. Porque a veces pensamos que son las jóvenes, también las mayores. Gastamos tiempo en los wifi, las tabletas, en los celulares. Porque uno cree que son los jóvenes. No, nosotras perdemos mucho tiempo. Y los tiempos están difíciles, hermanas. Debemos aprender a buscar la presencia del Señor en lo más íntimo. Debemos aprender a escoger los caminos de Dios en cada oportunidad de nuestras vidas, en cada decisión, en cada palabra. Y esto solo lo vamos a hacer conociendo su palabra. Y en sexto lugar, David era un hombre prudente en sus palabras. Bueno, aquí sí hay tela que cortar, hermanas, cuando se habla de hablar. Prudente en sus palabras. Si alguien, hermanas, tuviera que describirnos como creyente, como amiga, como vecina, como compañera, piense por un momento, ¿qué diría de nosotras? Si alguien te describe, ¿cómo es fulana? Dirían de nosotras, como dijo ese criado del rey de David, es un hombre prudente en sus palabras. Y este es un punto neural en nuestras vidas, de manera especial para las mujeres. Ojalá que el Señor nos ayude a ser mujeres prudentes. Y como dice Proverbios 31, que la mujer sabia, al abrir su boca, la abra con sabiduría. Esto es ser prudente, hermana. Y no crea que ser prudente es quedarse callado siempre, no. Es aprender en qué momento debemos callar y en qué momento debemos hablar. Y David se había distinguido por ser un hombre prudente en sus palabras. Recuerden, hermanas, que con la boca tanto se destruye como se construye. Y ojalá que tú y yo aprendamos con nuestras bocas a bendecir y aprendamos a ser mujeres conforme al corazón de Dios. Y que cuando alguien tenga que hablar de nosotras pueda decir que nosotros somos mujeres prudentes en nuestras palabras. Hermanas, y tú y yo estamos desarrollando un carácter que Dios pueda decir de nosotras, que el Señor mismo pueda testificar que somos mujeres conforme a su corazón. Es una pregunta que debemos hacernos, meditar y esta noche mirar nuestros corazones y preguntarle al Señor, ¿qué yo necesito para ser una mujer conforme a tu corazón? Hermana, que nuestro corazón sea un corazón de una mujer sensible a la voz de Dios. Mujeres que se deleitan en su palabra, que han aprendido a conocerle y a entenderle. Hermana, que el Señor nos ayude, que en nuestras vidas podamos ser de ejemplo y que podamos involucrar a nuestro Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en todas las áreas en las que nosotros le servimos al Señor. Y que podamos tener esas características que hicieron a David un hombre diferente y que Dios mismo tuvo que decir que era un hombre conforme a su corazón. David tenía un corazón conforme al de Dios. Y tú y yo hoy podemos también tener un corazón conforme a de Él. Solo necesitamos pedirle al Señor que nos dé de su carácter, que nos ayude a perdonar, que aprendamos a adorarle y a tener el deseo de amarlo y a vivir en su presencia. Un corazón dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Si queremos tener un corazón conforme a de Dios, tenemos que permitir, hermanas, que su palabra transforme nuestro interior. Y luego lo exterior va a salir de una manera fluida. Amén. Que el Señor nos ayude y que estas características que hemos visto esta tarde puedan desarrollarse de forma tal que en nuestro diario vivir
el Señor nos permita amarle, conocerle y servirle en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y que nos permita amarle para servirle en todas las áreas. Oremos. Nuestro buen Dios, muchas gracias, Padre, por este momento precioso que nos has permitido estar en tu presencia, Señor. Gracias porque qué bueno es conocerte, qué bueno, oh Dios, es saber que eres un Dios de justicia, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios clemente. Gracias porque has permitido que esta tarde, juntas, en un mismo sentir, podamos escuchar tu palabra, Señor. Ahora te rogamos que ella pueda hacer eco en nuestros corazones y que podamos adquirir esas características que puedan diferenciarnos, Señor, y ayudarnos a ser mujeres conforme a tu corazón. Sigue ayudándonos, Señor, y permítenos amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te lo pedimos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.